Escuchas La Informante, el podcast de La Neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Bienvenidas a La Informante. Soy Luna Grado y si te interesa entender, defender y ampliar los derechos de las mujeres, este es tu espacio, un podcast de La Neta y Corporación Humanas. Aquí la información es poder. El pasado domingo 1 de junio fue la cuenta pública 2025. Al ser la última de este gobierno, no solo tuvimos un listado de lo logrado, sino también un recorrido por lo que han sido los últimos 4 años. El estallido social y procesos constituyentes, el manejo de la pandemia, incluso los 50 años de la dictadura fueron parte de lo abordado en el discurso. El discurso del presidente contó también con reconocer las dificultades para lograr lo comprometido, los ajustes que se debieron hacer y la importancia del diálogo entre el oficialismo y la oposición para avanzar por el país. En materia de derechos de las mujeres, el presidente hizo énfasis en la Ley Integral contra la Violencia, la Ley Papito Corazón y los avances en materia de cuidados. También hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a avanzar en el Sistema Nacional de Cuidados para que no dependiera solo de su administración y en Sala Cuna Universal para lograr mayor participación de las mujeres en el empleo formal y retribuir por todas las tareas de cuidado y crianza que realizan sin reconocimiento ni remuneración, como hemos hablado también en otros episodios de La Informante. Uno de los temas polémicos fue su llamado a debatir el recientemente ingresado proyecto de aborto legal. Algunos parlamentarios se fueron de la sala y otros estuvieron entregando folletos en contra del aborto y también generó debate entre candidatos presidenciales la decisión de que Punta Peuco pase a ser una cárcel sin privilegios. Entonces, para poder comentar esta última cuenta pública, los avances, los desafíos pendientes, estamos con Paula Castillo, encargada de estudios en Rumbo Colectivo. Bienvenida, Paula. Muchas gracias por la invitación, Luna. Y Josefina Correa, quien es consultora de incidencia en Ciudadanía Inteligente. Muchas gracias, Luna, por esta invitación, un gusto. Les invitamos entonces a quienes nos están escuchando a seguir nuestras redes sociales de La Neta para no perderse ningún episodio de La Informante y mantenerse al día con los debates que tienen relación con las mujeres, sus derechos y la democracia. Entonces, a nuestras invitadas, más allá de los anuncios, avances que el presidente dio cuenta, que ya hablaremos sobre ellos durante este episodio, quería preguntarles muy brevemente cómo describirían esta cuenta pública y si creen que hubo algún cambio como en el discurso o en el tono en relación a las cuentas públicas anteriores. Bueno, parto yo. Como bien también lo decías un poco al principio, en general las últimas cuentas públicas de todos los gobiernos funcionan o son un espacio para hacer un balance anticipado de lo que ha sido la gestión de ese gobierno, siendo que todavía le quedan varios meses por delante. No obstante, creo que también en esta cuenta pública vimos un equilibrio entre lo que era tanto ese balance anticipado como también aquello que era podríamos llamar los últimos compromisos del presidente con la ciudadanía, donde también se hicieron varios anuncios de proyectos, tanto vía ley o también proyectos administrativos que se planean presentar a lo largo de los 10 meses que le quedan por delante. Y creo que eso también se debe, por un lado, a seguir con esta tradición más republicana que han tenido los distintos mandatarios en Chile de tener una visión de Estado y de políticas a largo plazo, como también entender que y ser conscientes de que con un parlamento con oposición, con los distintos cambios de las prioridades ciudadanas, también requiere que sea un gobierno que esté trabajando hasta el 10 de marzo del 2026. Así como en su minuto lo hizo, por ejemplo, la expresidenta Bachelet, que también estuvo presentando reformas hasta el último día. Parece que este gobierno también toma eso en cuenta. Y en ese sentido creo que el tono del discurso mantiene un poco esta impronta más de reflexividad, más de empatía que ha caracterizado al presidente. De hecho, es un presidente que lee muy poco en sus cuentas públicas, sino que más bien va conversando con la gente, va interactuando también con el público que está ahí. Entonces creo que esa dinámica también se mantiene, pero también retoma a lo mejor algunas medidas, algunas banderas que fueron fundamentales en el 2021 cuando finalmente la ciudadanía lo elige como el presidente de Chile, dejando de lado la opción de la ultraderecha.
Y Josefina, cómo describirías esta cuenta pública? ¿Estás de acuerdo con lo que señala? Bueno, el ejercicio de la cuenta pública como ejercicio republicano es dar cuenta, un poco con poca interacción, al Congreso y a la ciudadanía porque se da en un espacio público, pero claramente es una cuenta pública de cierre. Por lo tanto, entra todas estas medidas de los balances, la revisión, esto de ver hasta qué punto el haber cedido o no configura, digamos, claudicar. Creo que hay una explicación interesante respecto a eso y respecto al contexto en general. Ahora, evidentemente, personalmente, y creo desde la vocería de Ciudadanía Inteligente, creo también sumamente complejo cuando los presidentes comienzan a presentar reformas de última instancia. Genera mucha confusión en la ciudadanía. Por ejemplo, poniendo, no en el caso contingente del presidente Boric, pero pongámoslo en el caso de la presidenta Bachelet. Se habló durante los procesos constitucionales de que hubo un proceso constitucional de la presidenta Bachelet. Y la verdad es que la reforma legal para habilitar ese proceso fue presentada prácticamente el último mes. Entonces, creo que ahí se da como una paradoja entre la cual la ciudadanía tiende a percibir de que hay un cambio en la política pública, se dieron los cabildos y al final del día no hay un avance real en las macroestructuras para poder permitir esos caminos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el sistema de cuidado. El sistema de cuidados ha avanzado programáticamente, hay un montón de aspectos administrativos, pero mientras esto no sea ley, lamentablemente queda sujeto a que si llega otro gobierno con características sumamente diferentes, pueda cambiarlo rápidamente. Entonces creo que ahí es bien relevante, creo que es una buena cuenta pública que da cuenta de un amplio espectro de elementos, pero sin lugar a duda deja ciertos gustos amargos en aspectos que son críticos. Por ejemplo, por ponerlo aquí en la mesa, la falta de participación democrática de las mujeres, que debe haber sido un tema emblema, por ejemplo. Y ahí en este punto, claro, tú mencionas que que la cuenta pública da cuenta, reiterando la palabra, de distintos temas bien amplios. Pero hay algunas opiniones respecto a que el presidente solo le habló a su tribuna o que algunos de estos anuncios son solo como letra muerta, o sea, ya se hacen como en última instancia. Entonces, ¿están de acuerdo con esta afirmación de que solo le habla a su sector y no a toda la ciudadanía? ¿O creen que igual fue una cuenta pública que abordó distintos temas y distintas posturas respecto a temas como que están en el debate público? Si quieres invertimos el orden. Bueno. Ahí nos vamos. Personalmente creo que no le habló solamente a su electorado. Hay algunos elementos que son claramente de su electorado, pero creo que hay una ponderación de elementos más generalizantes. De hecho, hay varias veces que soluciona a esto de la universalidad de ciertas medidas. Y es verdad, o sea, la universalidad te cambia circunstancias como estructurantes de desigualdades. Por lo tanto, yo no creo que haya hecho una cuenta específicamente un 38%, pero sí creo que hizo una cuenta más cercana a sus simpatizantes. Evidentemente, me parece imposible llegar a todo el rango cuando uno está en una instancia así. Ahora, vuelvo sobre la otra idea. Yo creo que no hay proyectos viables en periodo eleccionario. O sea, cuando uno hace un seguimiento legislativo estricto, desde esta época empiezan a faltar quórum. O sea, no es porque alguien lo haya decidido, es como se mueve la política en año eleccionario. Empiezan todos los elementos a verse más tirantes y la necesidad de los representantes de verse uno distante al otro, inclusive aunque estén en un universo cercano, porque si no es indistinguible para la ciudadanía el votar uno u otro. Entonces creo que sí, que gran parte de lo que ocurre con el cierre del proceso gubernamental tiene que ver con perder un poco la agenda legislativa, no este gobierno, todos los gobiernos, y tiene que ver también con las dificultades que es establecer mecanismos de Estado a largo plazo cuando tenemos un periodo tan breve de periodo presidencial, es decir, 4 años es prácticamente un año de instalación y el otro hay un año prácticamente de cierre. Por lo tanto, el rango para poder ejecutar efectivamente las políticas con todo esto que comentaba Paula recién, de tener diferencias de posición o no mayoría, lo hace más complejo, sin duda. Paula, ¿y tú crees que le habló el presidente a solo su 38% o fue algo más transversal? Creo que también parte de buscar fortalecer las instituciones implica también
poder reconocer de que cuando habla el presidente de la República le está hablando a todos los chilenos, más allá de si alguien en particular o algún sector político está de acuerdo o no con lo que está hablando. También hay una cuestión de, incluso con nuestras mismas palabras y el mismo discurso que tenga sobre todo la oposición, no seguir horadando esta confianza en las instituciones, que es fundamental para que un país democrático como el nuestro funcione. Entonces, en ese sentido, el presidente de la República, cuando da una cuenta pública, le está hablando a todo Chile y le está hablando tanto a los ciudadanos para contarles de cuál ha sido los avances, cuáles han sido las cosas que todavía quedan pendientes, como también hace un llamado muchas veces al Parlamento de cuáles son las reformas que quiere instalar, cuáles son aquellas que llevan varios años durmiendo y que espera que también se puedan reactivar, porque también están dentro de las prioridades de ese proyecto político. Y en otro orden de cosas, también es importante que, o al menos desde Rumbo Colectivo, valoramos de que en la cuenta pública también haya retomado algunos de los temas que a lo mejor por la agenda y el debate público no habían estado tanto en boga, pero que sí fueron fundamentales para que este gobierno resultara electo. O sea, en ese sentido y un poco en el marco de analizar qué fue la cuenta pública, nosotros hacemos un estudio donde hacemos un análisis del cumplimiento, pero específicamente del programa de gobierno y no de las medidas que se van añadiendo en cada una de las cuentas públicas. Y ahí también hay una decisión muy consciente de que si bien consideramos que es importante que un gobierno pueda ir acomodándose a los vaivenes, a los cambios de prioridades ciudadanas, a la contingencia. O sea, aquí teníamos un país que venía saliendo de pandemia, con 2 procesos constitucionales que quedaron truncos, con una crisis demográfica, tanto en un ámbito como migratorio, como por ejemplo respecto de la tasa de natalidad, respecto de muchas cuestiones, y que aún así un gobierno sea capaz de poder seguir adelante con su programa de gobierno. Entonces, en ese sentido, también valoramos que dé señales claras en que pretende también cumplir esa palabra empeñada, incluso cuando todavía queden 10 meses de gobierno y que, claro, son meses que también están eclipsados por las elecciones, que no solamente van a impactar a la presidencia, sino que también a todo un nuevo ciclo de diputadas, de diputados, de senadores, pero que también sea consistente con esa voluntad de seguir trabajando y de que su gobierno no se acaba cuando empiecen las épocas electorales, sino que es un gobierno que se va a terminar formalmente el 11 de marzo de 2026. También lo valoramos de manera positiva, viendo el impacto que eso tiene en la democracia. Sí, tú adelantabas un poco respecto al estudio de estado de cumplimiento del programa de gobierno que realiza Rumbo Colectivo, que lo estuvimos revisando para este programa y nos llamó la atención que uno de los ejes con mayores avances es el de mujeres, con un 75% entre lo cumplido y lo parcialmente cumplido. Entonces, si vienes a partir del estudio, le pregunto a ambas cuáles son, a su juicio, los principales avances que tuvo este gobierno en derechos de las mujeres y cuáles quedan pendientes, ya sea porque es algo que es un proyecto de ley que aún no se ha ingresado o que está en trámite o que son medidas más administrativas como estuvieron mencionando, a partir de esta cuenta pública también. Bueno, como había adelantado un poco en la pregunta anterior, dentro de las tareas en las que nos abocamos en Rumbo también es hacer este análisis del cumplimiento del programa de gobierno. Específicamente había un eje de mujer con un total de 24 medidas, el cual a la fecha tiene un 75% de cumplimiento, que es uno de los ejes con mayor grado de avance. Y en ese sentido, ¿qué medidas, por ejemplo, podríamos destacar que se han cumplido? Primero, y si bien puede ser una cuestión simbólica, habiendo ya visto más de 3 años de gobierno, vemos que ha sido fundamental, ha sido el ingreso del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género al Comité Político, también la promulgación y la publicación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, también algunas otras medidas más bien de gestión, como por ejemplo la capacitación y formación de mujeres líderes en empresas, especialmente en materia de internalización y de generación de redes, que también les permite tener muchas más herramientas para insertarse en mundos laborales que son caracterizados por estar masculinizados. También, por ejemplo, la implementación del programa Mujer Futura con el objetivo de disminuir las brechas digitales entre las mujeres.
y también proyectos que, si bien no están dentro del eje mujer, sí impactan directamente, como por ejemplo la presentación del proyecto de ley de despenalización del aborto, o también el aumento histórico de las plazas de trabajo para mujeres conductoras en los buses de la red movilidad, que también ha sido una medida que ha tenido una recepción muy positiva tanto de mujeres como de hombres. No obstante, también vemos que hay algunas cuestiones que quedan pendientes en esta agenda. Por ejemplo, no ha salido oficialmente el protocolo para mujeres privadas, para las mujeres privadas de libertad en términos de derechos sexuales, sabiendo que es una temática que impacta directamente a miles de mujeres y que, si ya de por sí las condiciones carcelarias son muy deficientes, más encima para mujeres es aún peor. Entonces ahí vemos que es algo que más encima es al ser una medida de gestión, es algo que depende de que sea el gobierno el que lo haga. Claro, entonces ahí es algo donde podrían efectivamente sacarlo dentro de estos 10 meses. O por ejemplo, algo que, entendiendo que también no depende del Ejecutivo la tramitación completa de las leyes, pero no se hizo ningún anuncio respecto a la presentación de un proyecto de ley que rediseñe los subsidios laborales con un enfoque de género en el trabajo femenino, siendo que también otra de las medidas comprometidas era aumentar no solamente la cantidad de empleos en general, sino que también que dentro del aumento de la creación de 500.000 empleos tuvieran un enfoque con empleo femenino. Entonces ahí también vemos agendas donde hay un grado de incidencia que podría tener el gobierno, ya sea de presentar el protocolo, de presentar el proyecto de ley o de también poder gestionar esas medidas faltantes para que aquello que está marcado o que tenemos contabilizado como no iniciado en proceso pueda avanzar y que de aquí a la próxima cuenta pública o al momento donde se haga también un análisis del gobierno ya finalizado se pueda ver un mayor grado de avance en este eje. Bueno, nosotros, el estudio que hace Ciudadanía es distinto que el que hace Rumbo Colectivo. Es bien importante notar eso porque ellos efectivamente hacen un análisis de programa respecto a medidas legislativas y administrativas. Nuestro estudio solamente respecto a medidas legislativas comprometidas en el programa, y desde ahí el porcentaje no es tan alto. Evidentemente están como grandes medidas, por ejemplo, la aprobación de la eliminación contra todas formas de violencia de la mujer. Pero escuchando a la Paula pensaba en esto, en la dificultad que uno tiene entre las cosas reales y las cómo se concretan. Porque, por ejemplo, uno dice, bueno, el Ministerio de la Mujer está en el comité político, y uno hace un poco de memoria para atrás y es como, bueno, tal vez en la decisión que había que preguntarle a la ministra de la Mujer no se le consultó. Y uno dice, bueno, y ese era un tema crítico. Claro. O sea, un tema de abuso a mujeres, por lo tanto un tema crítico. Yo creo que escuchar a alguien que venga con esa capacitación, con esa historia y con esa capacidad para poder entregar una respuesta. Entonces ahí uno se queda como, claro, sí, es verdad, es otra relevancia, pero respecto a las cosas pendientes, creo que también es crítico el tema de igualdad de remuneraciones entre mujeres y hombres, sobre todo para cuando están desempeñando los mismos cargos. Y creo que también, para Ciudadanía Inteligente es el punto más crítico, el retroceso en términos de paridad. O sea, nosotros vivimos dos procesos constituyentes con fuerzas totalmente distintas, configurados de una manera totalmente distinta, pero donde se había ganado el criterio de paridad como un criterio de representación básica de nuestra composición social. Más allá de si la mujer representaba una idea progresiva, que es otro debate también para nuestra agenda, en el fondo, cómo nos aseguramos de que quienes ocupen ese escaño estén conscientes de las dificultades que tenemos como grupo, digamos. Y ahí es bien complejo lo de la paridad. Creo que sabiendo que la ley de cuotas tiene un límite ahora, de que las elecciones municipales pasadas, los datos son críticos, creo que era como un 18% de la alcaldesa y todo el resto hombres, la posibilidad de que pudieran llevar ninguna lista, o sea, poder no llevar mujeres en lista, que no haya ninguna obligación. Creo que eso es un tema crítico y que yo habría esperado de verdad de un gobierno progresista con este enfoque de género, al menos inicial, haberlo tenido como un tema crítico. Uh-huh. Sí, y de hecho, bueno, estuvimos en el episodio, hace 2 episodios estuvimos conversando sobre participación política de las mujeres y claro, se presentaron los proyectos para asegurar la representación igualitaria entre mujeres y hombres en las elecciones.
pero no se hizo como no se le dio énfasis en la cuenta pública. Vas como a ese punto, ¿no? O sea, de hecho, el presidente fueron presentadas por diputadas de fuerzas y fueron puestas en urgencia recel después del 8M de este año 2025. O sea, claramente no fue prioridad, a eso voy. O sea, si esto hubiese sido prioridad, habría estado discutido para poder enfrentar las municipales, para poder enfrentar estas nuevas elecciones. Creo que eso es crítico en términos, cuando el presidente de la República parte de su cuenta pública diciendo porque creo en que es más y mayor democracia, bueno, es ahí donde se genera esa más y mayor democracia. Uh-huh. Entonces, el tema de participación política queda fuera de la cuenta pública y quería preguntarles cómo ha sido como avance en los ejes de derechos de las mujeres en comparación a gobiernos anteriores. ¿Se ve un mayor avance o es en el mismo nivel de avance respecto a lo propuesto? ¿Cómo evalúan ustedes este gobierno en particular en comparación a los anteriores respecto a derechos de las mujeres? Bueno, en ese sentido, la respuesta que puedo dar también es un poco como del análisis general. Uh-huh. Rumbo Colectivo es un centro de pensamiento muy chiquito, que este año recién va a cumplir 5 años. Por tanto, el estudio nosotros lo venimos haciendo solamente desde este gobierno, no tenemos como cifras exactas para comparar con los anteriores, pero claro, también podemos ver un poco de las luces y de las sombras que se ha tenido en la materia. Es un gobierno que desde el principio se declaró como feminista y que ha tomado una serie de medidas tanto medibles dentro del programa de gobierno como también gestos, como también decisiones de composición de los distintos equipos que parece tender hacia una mayor integración, no solamente como de mujeres, sino de volver el tema, como la agenda de género también algo importante dentro de su desempeño, pero también, claro, quedan un poco algunos sabores amargos de aquellas cosas en las que este gobierno incluso partió reconociendo del retroceso, de la falta de gobiernos anteriores, pero que tampoco ha logrado sacar adelante. O sea, por ejemplo, como lo que hablaba Josefina de lo de la ley de cuotas, más encima no solamente el anuncio se hace un poco tarde, siendo algo que debió haber sido fundamental también para el sector político, sino que además se desechó la posibilidad de haber incluido, por ejemplo, la corrección de la paridad de salida. Por tanto, haciendo bastante ineficiente que, aunque hayan listas cebras y dirigidas por mujeres, de que al final queda un poco no solamente al arbitrio de los partidos de qué tipo de liderazgos también como de mujeres poner en sus respectivas listas, sino que además tampoco pareciera reconocer de que también hay una cuestión de cómo la sociedad se ve representado o no con liderazgos de mujeres y cómo también se puede hacer frente con distintos mecanismos correctivos. Entonces, que ni siquiera haya querido abrir esa puerta, claro, también deja ahí algo que podría haber sido parte del debate. Aparte así como... que no, al menos lo personal no se entiende esa decisión en el sentido de que en los procesos constituyentes sí hubo corrección de la paridad de salida. Como, ¿por qué no se incluyó esta vez? Claro, o sea, de lo que me acuerdo que dijeron en el punto de prensa para el 8 de marzo era de que de alguna forma con eso contaban con el apoyo de las diputadas de derecha. Y claro, es una estrategia posible. No obstante, aún, y claro, tiene que llegar a algún equilibrio si es que se espera que esa ley como pueda salir y claro, si es algo que se quiere tratar de dejar establecido antes de que se termine el gobierno, es una posibilidad. No obstante, no deja de extrañarse que, por ejemplo, así como con el proyecto de ley del aborto se presentó a pesar de saber de que no hay una mayoría parlamentaria porque se pretende abrir también ese debate, como creo que también es importante que podamos analizar también las estrategias que se tuvieron con otros proyectos de ley u otras reformas donde a lo mejor se optó por un avance menor, pero haber consagrado como una parte de ese avance con como ceder en dentro de ciertos puntos. Y además crítico porque no se ha puesto en tabla el proyecto, ojo. O sea, se anunció esto, pero no está dentro de la discusión legislativa ninguna semana, desde marzo hasta ahora no ocurrió. Yo quiero decir algo, sobre todo porque suelo tener una perspectiva muy crítica, pero
respecto a los avances en temas de mujeres, creo que es súper relevante entender de que este gobierno es un gobierno de contexto de respeto de derechos humanos. Y eso hace que tal vez no, si yo miro los avances uno por uno, que es como un poco lo que pasa con la comunidad LGTBIQ+, que en el fondo, bueno, el mayor avance sea dentro de Piñera. Y bueno, y sí. Entonces yo, cuando estamos en un mundo tan lleno de riesgos democráticos, donde tenemos discursos tan groseros anti cualquier cosa, me parece relevante decir que este es un gobierno con sus bemoles, para bien o para mal, de contexto de respeto de derechos humanos y de ese discurso y de ese espacio. Para mí, personalmente, desde la independencia política, para mí eso es lo que espero de cualquier gobierno y quiero contextualizar que este gobierno sí cumple con eso. Más allá de que no esté de acuerdo entiendo que hoy en día estamos en tal nivel de riesgo que tenemos que asegurarnos que tengamos un espacio para poder levantar esas banderas de manera segura, en un espacio seguro para poder desenvolverlo. Y creo que eso se da. Entonces, como más allá del análisis respecto a otro gobierno, quisiera, con toda mi fuerza, de que no lleguemos nunca a un gobernante que no tenga eso como una claridad. Como un principio esencial, un poco lo que comentaba recién Paula, respecto a la institucionalidad, respecto al valor de respetar al otro en toda su dimensión diferente, y en toda su dimensión igual también. Así que, nada, me quedo con esa respuesta, en verdad. Estamos conversando en La Informante con Paula Castillo de Rumbo Colectivo y Josefina Correa de la Fundación Ciudadanía Inteligente. Estamos hablando sobre la cuenta pública y en particular en materia de derechos humanos de las mujeres y de género. Quería preguntarles ¿qué elementos de esta cuenta pública creen que pueden marcar lo que sea el siguiente gobierno, especialmente en lo que respecta a los derechos de las mujeres? ¿Creen que va a haber continuidad de algunos temas? Ahí sabemos que todavía obviamente no tenemos ni siquiera las primarias para saber exactamente, o sea, tener una idea más clara de quién podría ser nuestro próximo presidente o presidenta, pero qué temas creen o esperan quizás que se continúen en el siguiente gobierno en materia de derechos de las mujeres. Voy a partir yo para tomar la última, pero es que esto me parece, creo, y no estoy tan segura si estos derechos de las mujeres, pero lo que tiene que ver con la ley Papito Corazón y lo de esa laguna, creo que sí resuelve problemas estructurales de injusticia en las mujeres. Y creo que ese es un problema de sociedad. Y que también cuando el presidente alude a la necesidad de fortalecer a la familia, cualquiera sea su composición, o al sistema de cuidado, más allá de que puedan haber casos en que no desempeñen necesariamente las mujeres ese rol, sí somos las que mayoritariamente lo desempeñamos. Y yo esperaría, por el bien de la sociedad, de que cualquier gobierno entienda de que eso es una prioridad para efectos de incluso ni siquiera cumplir lo que a nosotros nos interesa, que es, digamos, el mayor desarrollo posible de cada una de las personas, sino incluso por realidad económica. O sea, en realidad es un injusto que no se puede seguir sosteniendo. Ahora, estoy segura que mientras más estamos apegados a gente que está con el discurso derecha o ultraderechista, estamos cada vez más lejos de encontrar eso como un sentido común. Yo creo que la sociedad sí lo ve como un sentido común. Me gustaría más que nada como ir complementando también a Josefina porque veo también algo muy parecido. O sea, estamos en un contexto donde la fuerza que ha tomado la ultraderecha, más que afectar el discurso específico que tenga la izquierda o que tenga la derecha tradicional, lo que ha hecho ha sido como correr un poco todas las, como el plano cartesiano en el cual podríamos ubicar a los distintos actores políticos, y ha tendido, o sea, hay una tendencia generalizada en el mundo occidental respecto de como más hacia el conservadurismo, hablar de, no sé, de tradwife, de la yoga pilates mom, de cambiar un poco, transformar este discurso como de empoderamiento femenino a una ultrafeminización, pero sin un análisis detrás de también qué es lo que eso implica y cómo se contradice con mucho de los discursos feministas de los últimos años. Entonces, en ese contexto, más allá de, y viendo también las posibles candidaturas presidenciales que están sobre la mesa, o sea, el día de ayer ya vimos a la candidata de la derecha tradicional,
no solamente faltándole el respeto a otra mujer, sino que además demostrando su falta de respeto con nuestro sistema y con nuestra institucionalidad como tal. Entonces, viendo ese un poco el panorama, creo que aquí el rol de la ciudadanía va a ser clave, porque aquellos avances, sobre todo que a lo mejor no se puedan consagrar con una ley que, claro, que así como es difícil de que algo llegue a ser una ley, también es difícil poder revocarla, mucho más que con una medida de gestión. Creo que aquí también la ciudadanía activa de entender que esos son mínimos democráticos, incluso algo más sencillo, de estar de acuerdo con que exista la credencial de cuidador, de cuidadora, creo que van a ser quienes mantengan la brújula un poco más equilibrada, un poco más balanceada, y que entonces incluso en un gobierno que pretendiera deshacer aquello que se avanzó en este o en los anteriores, no puede hacerlo por un tema también de las prioridades ciudadanas. O sea, y conectándolo un poco con lo que fue la cuenta pública y en general un poco el discurso del gobierno. Harto se ha hablado respecto de cómo se cambió en algunas prioridades del gobierno, algunas agendas, poner algunas por encima de otras, tener que retrasar programas para poder crear nuevos, y que también, claro, es un poco parte de la contingencia a la que está sujeto. Y tiene que también hacerse cargo un poco de que si hay nuevas prioridades ciudadanas y nuevas demandas para satisfacer cuestiones tan esenciales como la convivencia diaria de las personas, como claro, también tiene que poner esfuerzos ahí. Entonces, replicando un poco ese mismo modelo, si junto con, por ejemplo, más carabineros, más luminarias que han sido como demandas ciudadanas importantes, si además hay una demanda, por ejemplo, como por mayor representación, por mantener el sistema de cuidados, por seguir fortaleciendo las herramientas que tiene el Estado vía la ley Papito Corazón para poder seguir cobrándole a los progenitores deudores. Creo que eso es lo que va a permitir que, independiente del color político de un próximo gobierno, no se retroceda en esas materias. Y si a eso también le llegáramos a sumar, por ejemplo, un Congreso donde sí haya una mayoría progresista, por supuesto que también puede ser un poco más auspicioso ese panorama. Entonces creo que ahí también el rol que podemos tener como dentro del mundo de las organizaciones civiles es fundamental también para que, si eso se vuelve un mínimo democrático, entonces va a ser la misma ciudadanía la cual defienda esos avances e impida que cualquier otro gobierno o cualquier otro representante político pueda retroceder en ellos. Ujú. Y ahora que estamos hablando un poco de la participación política de la ciudadanía en general y de cómo se va constituyendo la democracia al fin y al cabo, quería preguntarte, Josefina, respecto en el análisis que hacen desde Ciudadanía Inteligente del dicho al hecho. Hasta el 10 de marzo de este año, al menos, el gobierno no había cumplido propuestas en el eje democracia, según eh, los proyectos que incluyen ustedes. Entonces, quería preguntarte respecto a ese punto en específico, si hubo avances de esa fecha ahora o algo respecto a la cuenta pública hizo relación con los con el eje de democracia de ese análisis. No, no, Respuesta corta. pero más crítico aún, siguiendo lo que te escuchaba atentamente a la Paula, más crítico aún, es que dentro de esas medidas tampoco se vislumbró la necesidad de abrir nuevos mecanismos de participación. Y eso es crítico, porque para que la ciudadanía pueda decir algo y ser escuchada, necesita mecanismos directos de participación que no sean sobreutilizados. Esto tiene que ser muy cuidado en general, se ha estudiado mucho como esto también puede ser utilizado de una manera súper tendenciosa. Pero hay que abrirlo, es necesario generar esas instancias. Dentro de los procesos, por ejemplo, constitucionales, los vivimos iniciativas populares de norma, nos ayudó a ponderar cuán regulados estábamos, incluso frente a procesos como el segundo, que era como se llevó todo la derecha, y con las IPN pudimos decir, hey, la mitad de las IPN tiene un carácter progresista, en el fondo, y eso es crítico porque no está, y cuando se habla, por ejemplo, de reforma al sistema político y de fragmentación, que sí lo toma el presidente de la cuenta pública, no toma este elemento que estuvo en los 2 capítulos de reforma al sistema político en los procesos constitucionales. La participación ciudadana. Es decir, tanto... No, y ya en el texto propuesto del primer proceso constituyente existía la reforma al sistema político y en ese mismo capítulo se trataban mecanismos de democracia directa. Y lo mismo en el otro, con todos los bemoles y con toda la diferencia, en el capítulo de reforma política tenía también esto. Hoy en día estamos,
yo comparto con el presidente de la República, hablando de manera muy cercana con el presidente en términos de que efectivamente esto no fue un fracaso, pero parece que las enseñanzas no fueron tomadas. Está visto desde un lugar muy lejano, cuando por ejemplo la paridad fue un ejemplo claro. Los mecanismos de democracia fueron un ejemplo claro. Estas dos reformas al sistema político, es decir, aquí hay un punto de transversalidad. Claro, estaban en los dos procesos. En procesos totalmente distantes, que digamos casi antagónicos, paradójicamente, bueno, en ambos estaban. Y eso no es por nada, es porque hay una falta. Es decir, a nosotros nos llaman como ciudadanía a participar en un acto eleccionario y a guardarse y vuelve a participar de nuevo. Y eso no está permitiendo la canalización correcta de las demandas. Sabemos qué pasa y qué quiere la ciudadanía por encuestas, medidas de manera cerrada. Bueno, ¿y qué pasa si yo mido esto de otra manera? ¿Qué pasa si yo recojo la información de las personas de otra manera? Creo que ahí hay un montón de cosas. No tengo la respuesta, pero sí tengo claro que no haber avanzado nada en eso es un error. Sí, y hablando un poco de las cosas como que quedaron fuera de la cuenta pública, quería preguntarles ya como para ir cerrando, si hay algún elemento desde sus organizaciones que creen que hizo falta en la cuenta pública, no necesariamente de derechos de las mujeres, sino otros temas que, claro, desde distintas organizaciones levantan distintos temas. Por ejemplo, sabemos que educación sexual integral no fue parte de la cuenta pública, migración no fue parte de la cuenta pública. Entonces, ¿algún elemento que crean importante destacar que hizo falta en este espacio? Por un lado, claro, es importante relevar el cumplimiento agregado, que claro, es un 3/5 del programa básicamente, pero también vemos que hay hartas medidas que no, ni siquiera se comenzaron a discutir o a tramitar, dentro de las cuales también eran importantes para el progresismo. O sea, por ejemplo, en materia de salud, fue uno de los ejes en los cuales hay menos grado de avance, roza el 51-52%, ya más cerca del término que de mediados de un gobierno. Y dentro de todas las medidas hay 29 que no se han iniciado. Y la gran mayoría de esos compromisos son más encima de gestión. Ya. Por tanto, todavía eran cuestiones que dependían del gobierno. De la forma en la que ello saliera, claro, a lo mejor podían tener más o menos más o menos control, pero sí hubiese sido importante avanzar, por ejemplo, con el Fondo Universal de Salud. Así como se habló de reformas históricas, como por ejemplo la de pensiones, también era una reforma histórica modificar el sistema de salud y que FONASA fuera para todas las personas y que las ISAPRES terminaran siendo como esta suerte de seguros complementarios voluntarios. Entonces, son materias en las cuales se extraña la propuesta desde un gobierno progresista, de un gobierno de izquierda, o al menos haber abierto esa discusión, así como lo hizo en otros casos. Y otro caso también como más emblemático, porque aquí vimos un retroceso, y eso nos parece particularmente complejo, fue respecto de la nueva ley del impuesto a la renta. O sea, algo fundamental también para un país donde se reconoce, no solamente nosotros, sino que también internacionalmente, con desigualdades muy profundas, con mucha diferencia entre lo que puede recibir una familia de sectores populares versus las familias más ricas de este país y con más acceso a oportunidades y a distintos servicios y derechos. Entonces llama la atención de que siendo algo tan fundamental para un país mucho más igualitario y con distribución de recursos, de que un proyecto de ley que se había dicho, no, si lo vamos a presentar, estamos trabajando en esto, finalmente hace un mes se haya dicho, ya no lo vamos a presentar. Ni siquiera vamos a tener esa discusión en el Congreso porque no tenemos mayoría. Nuevamente, y lo habíamos conversado y creo que ha sido un poco, lo puedo extraer de varias de nuestras conversaciones, parece que hay algunas materias en donde sí están dispuestos a dar esa pelea, a que les digan que no de cara y que a lo mejor quede trunca esa conversación, o que dependa, por ejemplo, de un nuevo ciclo electoral, pero parece que en otras no se quiso hacer.
Y de hecho, en particular en materia de tributos, es curioso porque es uno de los ejes que también tiene un gran grado de avance, ¿verdad? Un 74% lo que se llamaba como la agenda antiabusos. Entonces, ¿por qué en algo tan transversal se decidió ni siquiera presentar ese proyecto de ley? Entonces, en distintos ejes vemos un poco que hay muchos compromisos que, ya sea un proyecto de ley o de gestión, eh, el primer paso era discutirlo, era decir esto está aquí, era Poner el presentarlo, tema. claro. Y no ponerlo o incluso retroceder, creo que es algo que también va a terminar marcando aquello que se pudo haber hecho, aquello en lo que pudo avanzar el gobierno y a lo mejor no lo hizo, y que también en el caso de un futuro gobierno progresista sería bueno que tenga ahí como pendientes, ya que, y en ese sentido, o sea, vemos una primaria con una alianza, que parte de una alianza de gobierno que parece que quiere ofrecerle a la ciudadanía una proyección hacia el futuro, que no solamente se aliaron para este gobierno, sino que planean seguir adelante y proponer algo más de continuidad. Entonces, en ese caso, también sería importante que vea aquello en lo que no se pudo avanzar o aquello en lo que quedó pendiente para que también se puedan hacer cargo de esas reformas. ¿Y desde Ciudadanía Inteligente hay algún punto en específico que consideren que debió ser parte de la cuenta pública y que Sí, no lo fue? voy a ser medio obsesiva en esto, pero yo creo que los temas que tanto saluden así por arriba de profundización democrática eran los claves. Por ejemplo, cómo nos está golpeando hoy en día a la sociedad civil organizada. Yo llevo más de 15 años trabajando en organizaciones de la sociedad civil, el caso Procultura. Y eso es una reforma, una ley que está totalmente vieja y que tiene que ir aparejada también del proyecto de ley de beneficiarios finales. Porque es bien fácil decir, oye, mira cuánto se roba esta ABCD organización. Nosotros no tenemos idea cuánta plata le pasa al Estado a empresas privadas, que es enorme la cantidad de plata que les pasa. Entonces, yo creo que es súper bueno, si es que vamos a sincerar cosas, lo abramos como un problema de sociedad, un poco lo mismo que pasa con las licencias médicas. O sea, tiene una licencia médica, una realidad en el sistema público. Bueno, esto también pasa en el sistema y termina golpeando el mismo lugar, que es los fondos públicos. Creo que en esto mismo que hablaba Paula, la necesidad de tener una ciudadanía activa necesita poder tener un contexto en el que se pueda asociar, en el que se pueda expresar, en el que tenga igualdad de condiciones, donde se regulen, por ejemplo, campañas políticas. Ojo, no estoy hablando aquí del tema Procultura, estoy hablando nosotros los mismos procesos constitucionales. Muchas IPN fueron establecidas porque no hubo ningún control de cuánta plata se gastaba a través de fundaciones. Es decir, la campaña Con mi plata no era una fundación autogestionada, no era una campaña autogestionada. O sea, si alguien cree eso, no está entendiendo en qué riesgo democrático estamos. Era una campaña que te llegaba todos los días al celular, que te aparecía por todas partes, que te aparecía antes de los videos de YouTube. Eso es plata. Y eso es plata que hace que la cancha democrática sea asimétrica. Y yo creo que estamos en un contexto tan delicado que es súper importante ver eso. Los temas digitales, me encantaría que empezáramos a revisar efectivamente cuánta plata se está yendo en poner contenido digital previo a las campañas, que es algo que no lo tenemos ni siquiera medido. Para el primer proceso constituyente, si es que ustedes están junto conmigo en este barco de motivación, al primer mes las radios en todo Chile tenían campaña directa contra la convención. Entonces yo creo que todo lo que falta ahí de poder amarrar una democracia que nos provea un lugar más seguro es clave. Y eso es volver a revisar la estructura que tienen las fundaciones y las organizaciones de la sociedad civil, volver a revisar si la ley 20.500 es un mecanismo adecuado para que el Estado se relacione con la ciudadanía. Creo que no, que está caduca. Ver cómo fortalecemos las juntas de vecinos. Es decir, cómo hacemos que ese entramado social que se vincula se da de una manera más fuerte y más proactiva también, entendiendo de que el bastión de protección de la democracia va a estar en la ciudadanía. En la ciudadanía. Como estamos hablando igual de la cuenta pública y de lo que se viene, de lo que fue este gobierno, o sea, está terminando y lo que se viene para el siguiente, voy a aprovechar de hacer una pregunta que en este capítulo tiene mucho sentido, en los anteriores era como pregunta sorpresa. Estamos en un año electoral, entonces el informante le preguntamos a cada invitada que nos pudieran decir en una frase qué le pedirían a la próxima presidenta o presidente de Chile.
en concreto, puede ser de este tema, de otro, a título personal o de organizaciones, pero le estamos preguntando a todas porque queremos saber la opinión de Menos nuestras mal que no fue invitadas. por quién votan en un minuto. Ah, un listado y nos dicen por quiénes votan. No que le pedirían a quien sea que sea el próximo presidente o presidenta de Chile. Es un momento de tensión en todos los episodios. Y de harta reflexión, pero muy, muy rápida. Puede ser una cualidad, puede ser algún proyecto en concreto, un principio, como hablamos también de, no sé, mencionaba Josefina, principios de respetar los derechos humanos, puede ser en otros episodios anteriores como ser empático. No sé, ahí les dejo a cualquiera de las dos que se tira al agua con esta, se tira a la piscina con esta pregunta. Yo me voy a tirar, porque sí voy por una cualidad, no pediría nada concreto a nadie en este punto, pero sí pediría amar, valorar y querer mucho la diversidad en todas sus formas de Chile. O sea, en los territorios, en las personas, en la diferencia que hay entre personas iguales. O sea, creo que para mí eso es lo clave. Lo clave. También viendo un poco como los perfiles o cómo se han ido posicionando las y los posibles candidatos, creo, y a lo mejor, claro, ya lo respondieron antes, pero también lo estaba pensando, creo que la empatía es fundamental porque Chile es un país que tiene una tradición muy autoritaria, que tiene una tendencia a preferir también personas para los cargos que sean mucho más duras y solemnes y que revistan una serie de características que representen el poder como lo entendemos tradicionalmente. Y creo que más allá de los aciertos, los desaciertos, el cumplimiento, creo que algo que destaco personalmente mucho de este gobierno ha sido la gran empatía que ha tenido no solamente el presidente, sino que también muchas de las personas que lo rodean. Empatía para cambiar, para adaptarse, para navegar, para volver al inicio, para encontrar una forma también de darle coherencia a todo lo que pueda hacer un gobierno, habiendo sido yo creo que uno de los gobiernos más mirados y estudiados desde el primer día, cada cosa que se decía o no se decía. Entonces creo que es algo que no me gustaría que se pierda en otro futuro gobierno y que así como pueden haber perfiles muy tecnocráticos desde la derecha o de repente muy pasionales desde la ultra que te hablan gritando porque es que así lo sienten, creo que por algo también las personas tenemos una boca y dos oídos para que escuchemos más de lo que hablemos y creo que eso también es importante de quien dirija a todo el país. Muchas gracias entonces a ambas por responder esta pregunta y también por participar en La Informante. Agradecemos a las personas que están escuchando este episodio, que han escuchado esta temporada. Les invitamos a seguir a La Neta en nuestras redes sociales para estar atentos obviamente a nuestro podcast, pero también a nuestras notas, nuestras entrevistas y distintos contenidos que siempre tienen relación con los derechos de las mujeres, la democracia y los derechos humanos. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a ambas. Chao, muchas gracias. Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas. Este programa cuenta con el apoyo de IFA Civic.